Por acompañarnos, ministro de Justicia Eduardo Arana. Muy buenas noches, señor Vivas. Empiezo por preguntarle eso. Usted además ha conversado con la presidenta de esto, ¿no? ¿Por qué, si la presidenta tenía, como nos lo contó el gobernador Wilfredo Escorima, que fue testigo del incidente, tenía ya la voluntad de no hacer muchas olas sobre esto, de pasar la página? ¿Por qué no lo hizo inmediatamente y de repente evitaba que se abra investigación? Vea usted, lo que yo he conversado con la señora presidenta es que este incidente, que fue uno, todo el mundo tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, generó una preocupación, primero sobre su integridad. O sea, hemos podido estar ante un magnicidio y probablemente incluso en una situación política mucho más grave. Sin embargo, efectivamente, yo conversé con la señora presidenta y ella consideraba que esto no era más que un incidente menor, hasta que toma conocimiento que la Fiscalía, en efecto, cita a las personas o a la persona que había estado involucrada en este hecho. Sí, por favor, precísenos eso. La Fiscalía ha abierto investigación solo contra una de las dos señoras, ¿no? Es correcto. Sí, es lo que yo he tomado conocimiento. Y al tomar conocimiento de esta notificación, ella misma había considerado de que se conduele y efectivamente entiende la posición de los deudos, de las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, y considera que esto, por un lado, no tiene mayor relevancia en el sentido de que no debería ser adicionar un problema más a la ciudad, y mucho menos para las señoras que en estos momentos todavía tienen una carga emocional muy fuerte. Entonces ella misma, de propia iniciativa, ha considerado que efectivamente la investigación no debería seguir, pero también entiende que esta es una potestad de la Fiscalía, esto no es una potestad de ella, pero sin embargo ha considerado como una muestra. Y explíquenos, por favor, y por eso la carta se la dirige al fiscal que ha abierto el caso y no a su jefe, que será pues el fiscal superior de Ayacucho, de Huamanga, tampoco se la dirige al fiscal de la Nación. ¿Es esa la explicación? Lo que pasa es que el fiscal la cita a ella. A la presidenta. A la presidenta, y la cita para que dé su manifestación y para que tenga que pasar un examen médico legal. Entonces, frente a estos hechos, la presidenta ha dicho, esto no es un asunto mayor, no se siente agraviada y considera que además, más que el agravio que puede hacer, considera que esto no debe pasar a mayores. Por eso es que envía esa carta. Confírmenos entonces, tampoco hay una afectación física que pueda, o sea, el jalón tan desagradable de la cabellera de la presidenta no le generó ninguna herida, ni mucho menos. No, yo no he dicho que puede haberle o no generado herida. Lo que pasa es que independientemente de eso, la presidenta, yo no le he preguntado tampoco eso. Ya. Independientemente de eso, lo que la presidenta ha considerado, que el hecho mismo y sus connotaciones como tal no deberían continuar. Bien. Sin embargo, esto como que entra en discrepancia con el hecho de que se haya cesado al comandante general de la policía. Horas después, el general Jorge Angulo, porque eso nos hizo pensar, caramba, por el descuido policial en ese incidente, entonces se está cesando al comandante general de la policía, entonces sí tiene importancia para la presidenta. Mire usted, hay dos cosas que van por caminos diferentes. Uno, el hecho mismo que propiamente ella ha determinado, y el otro que corresponde al gobierno propiamente dicho. Es decir, aquí lo que nosotros vemos, usted y yo y la ciudadanía ve, es que la policía probablemente hace sus mayores esfuerzos. Pero a pesar de sus mayores esfuerzos, no existe un resultado. La delincuencia por momentos se desborda más. Además, nosotros hemos sido testigos que frente a hechos similares ya hay un ministro que respondió políticamente ante el incremento de la delincuencia. Pero respondió porque el Congreso lo censuró. Sin duda, había una censura, pero hay una responsabilidad cosa política. Que no fue bien visto por el gobierno, ¿no? El gobierno respaldó al ministro hasta que fue censurado. Desde luego que nosotros consideramos que el Congreso tiene todas las atribuciones y las potestades para actuar de manera que ejecute el control político como lo considere. Pero lo que sí hemos visto que este es un trabajo en el que el ministro puede ser responsable políticamente, pero que existe también una responsabilidad de los mandos operativos. Entonces, aquí resulta claro que la responsabilidad es ciertamente la que el ministro ha señalado, y esa debe ser la razón. Entonces, usted me está diciendo que el comandante general Angulo, o ex comandante general, sale
porque se le responsabiliza de los fracasos, de las debilidades de la lucha contra la inseguridad, pero no por el incidente del que fue víctima la presidenta. De hecho, que debe haber algún tipo de correlato en este hecho, ¿no? Es un asunto en el que el propio mando del Ministerio del Interior lo ha evaluado, y es evidente que esa es la propuesta que llevó el ministro a la señora presidenta. Es un cúmulo de cosas que nosotros vemos y que usted, como le digo, y la ciudadanía vemos que ya se desborda y que hay una nueva estrategia policial. Esa es la razón de ello. Sin embargo, usted, que como ministro de Justicia se preocupa de la legalidad de decisiones del Ejecutivo, tan importantes como cesar a un comandante de la policía, no es cualquier decisión. Habrá notado que hay una nueva ley, pues la 31570, que de alguna forma blinda por 2 años a los comandantes generales de la policía y solo se les puede remover o pasar a retiro por algunas causales específicas. Y la única que vendría a colación es la de falta grave. Y la resolución de cese, que usted la habrá leído bien, probablemente antes de que sea publicada en El Peruano, no precisa cuál es la falta grave. Lo que yo veo es aquí que existe efectivamente una norma legal que en efecto regula la situación del comandante general, digamos, en una situación ordinaria. Pero no olvidemos que también existe una potestad que tiene la presidenta que nace de la Constitución. Ella es jefe suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y también como tal tiene a su cargo el control de la policía y tiene el control de velar y tiene la responsabilidad de velar por el orden interno. Entonces existe un mandato constitucional que la señora presidenta, a mi modo de ver, tiene una potestad constitucional que es la que ha ejercido en este caso y que evidentemente no estaba contemplada en la ley. Ya, pero la ley dice, pues, falta grave. Entonces lo menos que se esperaría es que en la resolución se diga cuál es la falta grave. Y si no en la resolución, que los voceros políticos del gobierno, la propia presidenta o el ministro Víctor Torres lo explique, ¿no? Porque nos quedamos con ese sinsabor. Pero ¿cuál es la falta grave? Falta grave podría ser, pues, la comisión de un delito o algo muy aislado en el tiempo. Así pues, esto fue una tremenda metida de pata. Entonces por eso pensamos, fue el incidente del que fue víctima de la presidenta, pero usted nos dice que no ha sido eso. No, lo que yo veo, como les digo, señor Vivas, es que la potestad constitucional del control y del manejo, evidentemente, de las Fuerzas Armadas existe en la Constitución. La Constitución le provee a la señora presidenta de la República esa potestad. Ella tiene esa potestad de controlar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y en ese sentido, esa potestad le otorga a ella la posibilidad de poder también hacer lo que ha hecho en una situación de extraordinaria emergencia. No estamos hablando de una situación normal. Lo que dice la ley, estamos hablando de cuestiones ordinarias, de cuestiones de normalidad. ¿Estamos en una situación de emergencia o no? Por supuesto que sí. Bueno, no estamos en una situación de emergencia a nivel nacional declarada, ¿no? Bueno, tal vez el Poder Judicial sea quien dilucide esto, si es que el general Angulo, en todo su derecho, judicializa el tema. Ciertamente. Hablemos de otro tema. Hoy se reunió el Consejo Nacional de Seguridad del Estado, del que usted es parte como ministro de Justicia, ciertamente, y se ha instalado una comisión técnica. Así es. Que debiera ser más efectiva que el Consejo, porque el Consejo es más para un poco de declaraciones líricas de las cabezas de los poderes, pero la comisión técnica tiene retos y necesidades y urgencias de ejecución mayores, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hoy día han habido 2 eventos muy importantes. El primero, tal vez, y el más importante a nivel de la presidencia, es que la señora presidenta ha dirigido y ha convocado el CONASEC, el primer CONASEC de este año, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es muy importante, ahora lo voy a contar. Y el segundo, en el ámbito del ministerio, que sí es cierto, que es el que se ha instalado el Consejo Técnico del Consejo de Reforma del Estado. El Consejo Técnico no es del CONASEC, sino de la Comisión de Reforma. Así es. Para la Justicia. Son 2 cosas diferentes. Ahora le voy a explicar. El día de hoy lo que se ha hecho es tomar decisiones
respecto de todo el apoyo, por ejemplo, a nivel de seguridad ciudadana, que se tiene que dar. Por ejemplo, en lo que concierne al Ministerio, el Ministerio ha propuesto que para este año también se vuelvan a dar el apoyo a las unidades de flagrancia y se ha abierto la posibilidad. Ya que ese es un pedido, nos lo hizo el otro día acá, nos reiteró la importancia del presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo. No, y además hay que tomar en cuenta que el decreto que se dictó el año pasado, en el que se le dieron más de 30 millones al Poder Judicial, no pudo ser implementado porque llegó fin de año y no gastaron el dinero. Desde el Ministerio de Justicia lo que hemos hecho es que se prorrogue, estamos proponiendo que se prorrogue esa norma. Pero además lo que se ha hecho también es que para este año se van a editar normas con su complemento presupuestario para que se instalen en este año 6 unidades de flagrancia. Apuestan más por las unidades de flagrancia. Este es, entre otras cosas. ¿Qué otra decisión que merezca ser destacada? Lo importante aquí es que se va a trabajar también concertadamente con los gobiernos regionales, se va a trabajar también intensamente con la sociedad civil, es muy importante, se va a lograr la participación de la sociedad civil. Disculpe que salte a otros temas, pero hay varios con usted, porque es que el Perú está tan judicializado y la política está tan judicializada. Y permítame hablar para terminar sobre el Consejo Técnico del Consejo de Reforma. El día de hoy también hay una fecha muy importante, porque el día de hoy he presentado el Consejo Técnico de Reforma del Estado, que efectivamente es el grupo que trabaja activamente. No es como señala, no es que es lírico el Consejo de Reforma que se reunió el 9 de enero de este año, no. Realmente es muy fuerte. Y le puedo decir muy fuerte rápidamente. Primero porque se logró reunirse a todos y consensuar de que todos tuvieran la misma visión de que había que hacer una reforma del Estado. No era fácil, no fue fácil sentar a todos en la misma mesa. Y segundo, que efectivamente revisen dentro de sus planes de trabajo cuáles los puntos de la reforma del Estado que habían quedado pendientes y que ahora son actuales. Bueno, ahí me pareció oportuno que el gobierno, que tenía esta herramienta y que la presidía, le quitara al Congreso esa papa caliente de la reforma de la justicia y la trabajara con los propios actores, ¿no? Por cierto, el presidente de la Corte Suprema, Arévalo, se quejaba y se preocupaba porque en el Congreso se estaban manejando algunas ideas de reforma sin haber consultado al Poder Judicial. ¿Cómo ven ustedes eso? Uno de los puntos más importantes que se vio ese el 9 de enero fue el que nosotros llamamos institucionalidad. ¿Y en qué consiste la institucionalidad? Para ponerlo en términos más prácticos. Primero, que se respete la autonomía y la independencia, pero ¿cómo se refleja eso? En que, si bien es cierto, pueden haber proyectos de ley, pueden haber propuestas, estas tienen que salir del consenso de las propias instituciones. No se puede regular desde fuera. Todas las instituciones del sistema de justicia y la sociedad civil deben participar. Por ejemplo, le digo, hoy día el Consejo Técnico ha incorporado a muchos más actores, y dentro de las propuestas es también, por ejemplo, invitar a los colegios de abogados, invitar, por ejemplo, también a la sociedad civil. Es decir, vamos a hacer que esta nueva reforma nazca del verdadero consenso de la ciudadanía. Así, vamos a abrir el debate, pero vamos a llevar a consensos rápidos porque tenemos una fecha próxima, que ya es en marzo próximo, que tenemos que llevar ya respuestas clarísimas. Hoy nos hemos enterado de otra noticia que viene de Chile. Sí. Que la Fiscalía chilena acepta un pedido que nació de la Procuraduría Anticorrupción para aprobar que a Fujimori se le procese por delitos que no estaban contemplados en su extradición. ¿El gobierno va a apoyar ese proceso? Sí. Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque el gobierno más bien no protestó en absoluto cuando el TC liberó a Fujimori, a pesar de que tema que lo hemos conversado en otra entrevista, a pesar de que el sistema interamericano pedía al gobierno que evite eso. Entonces, con ese antecedente, a pesar de ese antecedente, sí van a apoyar que prosiga esta judicialización. No hay ningún antecedente que le permita a nadie decir que el gobierno no cumple con las normas y los estándares internacionales, primero de los derechos humanos y segundo con lo que acaba usted de manifestar respecto a la extradición. Lo que el gobierno ha hecho y el ministerio también ha observado es que la resolución que se dictó, la resolución suprema del indulto, no fue objetada en ningún tipo de sistema de justicia. Y en aquel entonces yo le hice recordar
que la Comisión y la Corte se refirieron a que los deudos de la Cantuta y de Barrios Altos tenían un mecanismo, que era el mecanismo constitucional, que no fue activado por ellos. Bueno, el indulto, pero también fueron explícitos al decir que no debía liberarse a Fujimori. Pero en todo caso, ustedes tomaron una decisión. Pero le pregunto por el tema ahora que viene de Chile. O sea, van a impulsar como política de Estado que siga ese proceso y que eventualmente a Fujimori, si lo acepta el Poder Judicial eso ha sido iniciado por la Procuraduría General del Estado, no se olvide, que depende del Ministerio de Justicia, y nosotros no nos vamos a oponer, no solamente vamos a continuar con ese proceso. Entonces, si el Poder Judicial chileno aprueba el pedido de su Ministerio Público, de su Fiscalía, tendrá que seguir su curso aquí en sede nacional. Y a Fujimori se le procesaría acá como corresponde. Tendrá que ver el camino. Y aquí la justicia verá cuál es el procedimiento. Y permítame, es un tema engorroso para usted, pero en estos momentos en una sala penal se está discutiendo un caso suyo, ¿no? Por que se le acusa a usted de haber instigado el tráfico de influencias, y el tema está al voto de los magistrados de esa sala. No, primero que no es engorroso para mí. Y segundo, que no existe una sala. Le explico rápidamente. Pues es engorroso para nosotros que un ministro tenga que... Le explico esas acusaciones. Cuando fui objeto de nombramiento, salieron unos audios en la televisión en la que se dieron a conocer una conversación que yo sostenía con el presidente de la Corte Superior del Callao en aquel entonces. Walter Ríos. Así es. Y otro con César Inostroza también. Y en la que él estaba atendiéndome, me atendió oficialmente en el despacho y fue objeto de una atención real, oportuna y como corresponde a cualquier tipo de persona que pide una cita oficial. La Fiscalía Suprema investigó, determinó e inicialmente no obtuvo información. Sin embargo, según lo que me refiere mi abogado, el fiscal supremo no se queda contento y empezó a oficiar a todos para decirle que quería tener información que me vinculara de todas maneras con algo que fuera relevante para él. Entonces lo que mi abogado me ha señalado es que la Fiscalía tampoco no puede extender una investigación, ¿no?, en extenso para poder encontrar cualquier cosa, como que si esto fuera, como si un audio tuviera una connotación de carácter penal. Entonces lo que él ha dicho es pues que el fiscal investigue, pero que investigue sin necesidad de decirle a todos los demás, oiga, usted encuéntreme algo que me permita seguir con la investigación. O sea, usted confirma que los audios son auténticos, pero esas palabras que podrían hacer pensar en algo delictivo son casuales, circunstanciales y no implican nada delictivo. Son propias de la defensa que uno hace en su momento. Ahí no hay nada del tipo de lenguaje que tenían Ríos e Inostroza, ¿no? Donde se habla de... No, son diferentes. Facturas por pagar. Son diferentes. El caso de Ríos era una defensa a la que yo asumí como abogado libre, y en el caso del señor Inostroza, lo que él me sugiere es que yo le dé orientaciones porque él pretendía en algún momento aspirar a la presidencia del Poder Judicial. Ministro, le cambio de tema porque nos acabamos de enterar que el conflicto en Machu Picchu está alcanzando ribetes más preocupantes. Ya se ha suspendido para mañana el tránsito ferroviario, el servicio ferroviario. Entonces, ¿usted cree que el gobierno tiene que atender esto con la gravedad que representa pues el corte del flujo turístico hacia nuestro principal atractivo? Desde luego que lamentamos cualquier tipo de hecho que afecte el libre tránsito y el camino que tienen que hacer sobre todo los turistas. O sea, en realidad se está afectando el turismo en general, pero yo lo escuché a usted cuando iniciaba esta entrevista y usted decía algo que es muy claro. Lo que pasa es que se está rompiendo con tradiciones y con manejos internos de mucha data, y es lo que yo le vuelvo a recordar a través suyo de la ciudadanía, que lo que hay que hacer es un manejo transparente, un manejo que sea posible, que no permita que el turismo también se encuentre en manos de unos pocos. El turismo es parte de toda la ciudadanía peruana, todos tienen derecho a acceder a Machu Picchu, y no, como se ha señalado, sí, pues, a un grupo. Y ya la ministra está enfrentando una moción de interpelación por eso tiene que ser manejado muy sabiamente este conflicto. Desde luego que sí. Lo importante de aquí es que sí se permite la protesta. Es evidente que la protesta es un derecho constitucional, pero lo que no se permite es ni la toma de carreteras, ni la agresión,
ni la violencia física. Y un último tema, el que no nos cansamos de repetirlo, porque son casos penales, policiales, pero la inseguridad es la principal preocupación de los peruanos. Entonces, preocupa que sujetos como Sergio Tarache, el feminicida, que actualmente en Colombia, Wanda del Valle, está la mujer del maldito Cris, sigan con trámites pendientes de extradición. ¿Usted tiene ya una claridad sobre en qué fechas podrían ser traídos al Perú? En primer lugar, fíjese, la ciudadanía debe saber que el gobierno del Perú, a través del ministerio que yo dirijo, la Cancillería, ha coordinado con la Fiscalía, incluso con la Interpol, ha coordinado permanentemente. En el caso de Tarache, yo personalmente he hecho gestiones incluso para que esto se realice a la mayor brevedad. Este es un caso que ya terminó en sede colombiana. ¿Y ya tiene una idea de cuándo podría venir? Es difícil decirlo. No, lo que pasa es que eso ya depende del traslado interno que hace el gobierno colombiano a través de la Interpol, y hay un procedimiento interno que puede demorar de repente 2 o 3 semanas, no lo sabemos. Pero hay nivel de conversación de autoridades. Usted puede hablar, por ejemplo, con su contraparte colombiana, lo ha hecho. Sí, lo que pasa es que aquí, como le digo, ya es un trámite de transporte, cómo se va a hacer, qué día se va a hacer, cómo se va a realizar, si va a haber 1 o 2. Entonces, no puede dar una fecha. Eso ya es escapa a mi gobierno. Bueno, muchísimas gracias, ministro Eduardo.